De, tranquilos, pueden dejar la cámara encendida, me encanta verlos, así no me siento que estoy predicándole a la pared y a la lámpara, entonces perfecto. No se preocupe, puede prender su cámara. Si lo veo despelucado, no se preocupe, no hay rollo. También habemos personas que nos despelucamos, entonces no se preocupe. Antes alégrese que todavía tiene cabello con que despelucarse. Entonces, hay otros que estamos orando también por eso. Eh, bueno, lo primero que todo, hoy quiero hablarles de dos cosas. Y quiero primero que usted piense cuál fue la herencia que a usted le dejaron. ¿Cuál fue la herencia de sus padres, de sus abuelos? La herencia de literalmente que le dejaron en su vida. ¿Qué le han dejado de herencia? Y no solamente estoy hablando de cuestiones materiales y demás. Si le dejaron en herencias materiales, genial. Pero, pero ¿cuál fue la herencia que a usted le sembraron y que a usted le dieron? Y hoy vamos a tomar unos capítulos que hemos estado viendo en el devocional que estamos todos siguiendo en la iglesia de Lámpara a mis pies, lo que estamos haciendo todos en la iglesia. Pero quiero hablar específicamente de dos reyes, ¿sí? Uno malo que fue, mejor dicho, tanto que la Biblia dice como hizo lo malo delante de Dios, hizo lo malo delante de todo el mundo, hizo lo malo, hizo lo malo. Volvió a levantar los ídolos de sus abuelos, volvió a levantar los ídolos de sus padres, volvió a hacer, mejor dicho, todo lo malo. Y vamos a hablar de otro que era literalmente uno que dice e hizo lo bueno delante de Dios, ¿sí? Si usted está haciendo el devocional con nosotros, puede ir a Segunda de Reyes 22. ¿Sí? Entonces vamos a ir rápidamente a Segunda de Reyes 22. Si usted tiene su Biblia, yo normalmente estaba digital, entonces voy a buscarla aquí rápidamente, Segunda de Reyes 22. Cuando llegue a Segunda de Reyes 22, usted se va a encontrar con un título que dice Josías reina sobre Judá, en Judá, ¿sí? Josías era el buen rey, ¿sí? Pero vamos a hablar de su antepasado. Su antepasado era el rey Manasés, perdón, era el rey Manasés, sí, era el rey Manasés. Y le voy a leer un poquito de lo que dice aquí del rey Manasés. El versículo 4, por ejemplo. Asimismo edificó los altares de la casa. Perdóname. No, eso no era. Aquí. Y edificó los altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. O sea, el ejército de los cielos, normalmente los cielos eran la luna, las estrellas y demás, digamos, era un culto que se daba. Y dice aquí más adelante, y pasó a su hijo por fuego y le dio observar los tiempos y el agorero e instruyó a los encantadores adivinos, multiplicando así el hacer lo malo delante de los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Mejor dicho, era un rey que se estaba como alejado de la voluntad de Dios. ¿Sí? Este había sido el hijo de Ezequías. Ezequías era, entre comillas, un buen rey, pero que empezó mal, empezó bien y terminó mal. Un rey que, si usted lee la historia, Ezequías fue un rey donde literalmente el rey cogió y Dios le dio 15 años más de vida. Entonces fue tremendo porque esos 15 años que Dios le dio de promesa fue cuando el rey se humilló y dijo, wow, yo sí quiero meterme con Dios, necesito una nueva oportunidad, Señor. Y ahí Karen después nos hablará de la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. Pero en el momento que pasa esto, Dios se conmueve y dice, bueno, yo le voy a dar 15 años más de vida, arregla tu casa. Y ese fue el mandando, arregla tu casa. Este rey, Ezequías, literalmente no arregla su casa, sino toma esos 15 años para alejarse de Dios y no a destruir a su hijo. Luego después de que él muere, llega este rey que les digo que es el rey perverso, ¿sí? Que es un rey, mejor dicho, malísimo, que era su hijo. Y uno dice, ¿qué pasó de un rey que conocía a Dios, pero no terminó bien?
y empieza un reinado de alguien que definitivamente no conocía a Dios, ¿sí? Alguien totalmente lejos de Dios, que vuelve a los Baales, que hace cosas que nada que ver en toda su vida, ¿sí? Y yo quiero que usted piense en su vida un momento. De pronto su familia conoció algún día de Dios, o de pronto no conoció nunca de Dios y simplemente estaba tal cual como le estoy dando la descripción de estos reyes, donde los padres literalmente estaban lejos de Dios y simplemente hacían de todo. Entonces podremos decir que no, es que mi familia había hechicería, había brujería, no, es que yo hacía esto, que yo hacía lo otro, que nosotros íbamos detrás de los ídolos, caminábamos y hacíamos todas esas cosas. Usted puede decir eso, me hago entender. Tal vez no, es que mi familia de pronto sí había un cristiano o de pronto alguien que conocía de Dios, pero no, es que ese man no daba testimonio o esa persona no daba testimonio. Entonces puede ser una de estas historias muy similar a la de nosotros, pero ahora sí vamos otra vez a Segunda de Reyes, el capítulo 22. Y me gusta cómo empieza este capítulo. Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 30 años, 31 años. Y el nombre de su madre era Gedia y hija de Adía de Boscat, perdón. E hizo lo recto, me encanta ese versículo, e hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, y anduvo en todo camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Entonces ustedes saben que ellos cuando hacían las cosas de bien, entonces estaban dentro de la línea de David. Si no hizo igual que lo malo del anterior. Entonces pues ahí dijo, literalmente, él era nieto del que yo le digo a usted que se apartó en los últimos años de su vida y fue orgulloso, y al contrario cuando entregaba su vida, cuando entregaba al pueblo, simplemente dijo, ay no, pues por lo menos a mí no me va a venir esto, porque aún vino el juicio y vino el profeta y así como quien dice, no le importó. Pero a mí me impactaba mucho que este niño tenía 8 años cuando dice, ¿qué pasó? Yo estoy seguro que ustedes, todos los que están aquí dicen, oiga, pero es que a los 8 años uno no es que elija mucho, ¿sí? Pero entonces yo le voy a mostrar la otra lado de la moneda. Usted sabe que en nuestras líneas normalmente tiene uno la influencia de los padres o de los papitos, ¿cierto? Y que cada papito tiene, pues obviamente, sus abuelos. ¿Me hago entender? Y a mí me impactaba mucho. Yo leía que dice, su nombre era de su madre fue Gedía, hija de Aldía. Yo pensaba que Aldía era una mujer, yo me puse a investigar y resulta que Aldía era un hombre, ¿sí? Era su abuelo. Y que normalmente, si ustedes ven los capítulos anteriores, cuando hablan de los reyes, nombran a la madre, pero no nombran al abuelo, sino solamente, por ejemplo, aquí cuando literalmente, por ejemplo, aquí Ezequías, por ejemplo, busquemos el de Ezequías. El de Ezequías habla aquí, es que este está aquí en el 18. Aquí, dijo, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías. Me hago entender, solamente nombraban a la mamá. Y yo dije, oiga, eso me causó algo de impresión. Y yo decía, ¿qué hay de diferencia? ¿Por qué aquí empieza a hacer lo bueno delante de Dios y nombran el abuelo? Pero el otro abuelo, no el abuelo que había sido el rey, sino el otro abuelo. Y yo dije, esto debe tener alguna referencia. Y entonces empecé a investigar y resulta que el nombre del abuelo tiene relación con la adoración y con Jehová. Entonces yo dije, oiga, tremendo porque literalmente la influencia del abuelo empezó a notarse sobre eso. Y normalmente en la Biblia no aparece algo si no es importante. Entonces aquí el nombre del abuelo, importante. Y yo dije, tremendo porque uno empieza a decir, oiga, ¿qué influencia tuvo? Si usted lee en el capítulo anterior, dice que murió, ya les digo, aquí. Si ustedes leen el capítulo 21, en el capítulo 21, en el versículo 23, dice cómo murió el rey anterior. Dice, los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra
contra el rey de Amón y puso en su lugar a Josías, su hijo. Es tremendo porque detrás de todo esto había un plan de conspiración y demás, y Dios utilizó eso para poner a Josías, porque literalmente tenía la influencia distinta, ¿sí? Y yo le quiero pedir que usted piense, bueno, ¿a mí qué me ha influenciado? Mis abuelos que me enseñaron a orar o me enseñaron a hacer trampa. ¿Me enseñaron a orar o me enseñaron a no? Es que hay que correr los linderos porque es que eso es más tierrita para nosotros. ¿A qué me enseñaron? ¿Qué fue lo que yo aprendí? Y piénselo también de manera ministerial. ¿Cuáles fueron los líderes que tal vez estuvieron antes que Camilo y Karen y demás? No hago entender, porque ustedes son discípulos nuestros. Pero entonces usted piense, bueno, ¿y qué me enseñaron ellos? ¿Qué me sembraron ellos? ¿Sí? ¿A qué me enseñaron? ¿Me enseñaron realmente a buscar a Dios o a no buscar a Dios? Y a mí me impacta esto porque habla de una influencia. Y habla literalmente de que todos nosotros somos influenciados por todo aquello que nos va construyendo, ¿sí? Y me impactan porque dice aquí en el versículo 3, a los 18 años el rey Josías envió el rey, perdón, del rey Josías envió el rey a Safaf, hijo de, esos nombres que son bien lindos que yo, la pronunciación, perdónenme, a Safaf, hijo de Masulam, escriba de la casa de Jehová, diciendo, póngale cuidado, aquí ya había otra vez escribas en la casa de Jehová, otra vez estaba restituido la cuestión del templo y demás. Ve al sumo sacerdote Isías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová. Mejor dicho, ya tenían todo montado de la casa de Dios. Que han recogido del pueblo de los guardianes de la puerta. Aquí uno dice, wow, restauraron las cuestiones de Dios y demás, ¿sí? Y que lo pongan en manos de los que han de hacer la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Y que lo entreguen a los que han de ser la casa de la obra. Entonces ahí estaban recogiendo un dinero y que entonces mandaron allá para que repararan las grietas de más del templo. Y en el versículo 6, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera, piedras, cantera para reparar la casa. Y que no se tome en cuenta el dinero, bueno, demás. En el octavo dice, entonces dijo el sumo sacerdote y Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó, y viniendo luego el escriba Safán al rey, se dio cuenta y dijo, tus siervos han recogido dinero, le dio el informe. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó a Safán delante del rey. Y póngame aquí, cuidado, no que ya habían restaurado todo, no que ya habían puesto todas las cosas, ¿sí? Porque es que muchas veces uno restaura por lo que a uno le enseñaron. Entonces, no, señor, es que a mí me enseñaron que ser bueno es y ya. No vamos a entender. Entonces, puede que haya uno tenido buenas influencias y demás, pero muchas veces, literalmente, hacemos las cosas como en robot. Entonces, usted es cristiano porque va a la iglesia, porque le enseñaron a ir a la iglesia. Usted va el domingo y levanta los brazos porque le enseñaron que así tiene que adorar al Señor. ¿Me hago entender? Pero me impacta esta porque dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, inclinó, bueno, los nombres, ustedes saben, Ancor, hijo de Masías, el escriba de Safán, el siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y a todo Judá acerca de las palabras de este libro que han sido hallados. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. A mí me impactaba mucho. ¿Sabe de qué libro están hablando? En ese momento del Pentateuco. O sea, de la porción de los 5 primeros libros de la Biblia. Están hablando de todo lo que Moisés había escrito. Y es tremendo porque llega y se encuentran, supuestamente han restaurado el templo a Dios y dice que andó delante de Dios y que hizo lo perfecto, pero en el momento dice, oiga, y a los 18 años realmente encuentran el libro de la ley. A los 18 años se encuentran literalmente de estar, uno dice, oiga, 10 años después de empezar a reinar.
Dice, cómo literalmente uno empieza a hacer las cosas y las hace religiosamente. Cómo empiezas a caminar y lo hace religiosamente y no lo hace realmente por el Señor y no conoce su palabra. A mí me impactaba mucho es que no conocían la palabra del Señor y cuando conocieron la palabra del Señor, ¿qué hicieron? Se rasgaron los vestidos porque fueron confrontados con su pecado, confrontados quienes eran, confrontados con lo que vivían, confrontados con lo que necesitaban vivir, hasta que conocieron la palabra de Dios. Antes de que conocieran eso, no conocían la palabra de Dios. No habían sido confrontados. A mí me impactaba mucho porque dice aquí, entonces fueron al sacerdote, y les dijo, oiga, dijo, preguntad por mí al pueblo las palabras del libro que ha sido hallado. Porque grande la ira de Jehová se ha encendido contra nosotros en cuanto a nuestros padres, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a lo que está escrito. A mí me impactaba mucho eso. Tal vez sus papás no lo hicieron. Tal vez usted viene de una generación donde literalmente no lo influyeron para buscar al Señor, sino simplemente, chino, gane plata, mire a ver cómo hace y listo. Y no busca a Dios. Tal vez esa fue la instrucción que a nosotros nos dieron. Pero a mí me impacta porque ellos se encontraron con la palabra, con el libro de la ley. Y este hombre dijo, yo necesito del Señor. Un rey que dice, yo necesito, que supuestamente había, como quien dice, restaurado, hecho todo para que se volvieran a Dios. Él dice, yo necesito. Y yo quiero que tú preguntes una cosa. Quiero que te hagas dos preguntas. Uno, ¿realmente estás conociendo la palabra de Dios? ¿Realmente estás escuchando la voz de Dios? Y dos, ¿realmente estás influenciando en tu generación? ¿Realmente tus hijos van a saber qué es la palabra de Dios? ¿Realmente tu generación va a saber quién es Dios? A través de tu predicación, a través de lo que tú conoces de la palabra de Dios y les enseñas a ellos. Porque recuerden que aquí estamos viendo el proceso de cómo los abuelos influenciaron, sí, influenciaron de manera positiva o negativa. Los influenciaron, pero ninguno de ellos conocían realmente la palabra. ¿Qué tal si los hubieran influenciado conociendo la palabra? ¿Qué tal si el abuelo que sabía más o menos de la influencia de Dios hubiera conocido de otra manera la palabra? Gloria a Dios porque encontraron el libro del templo y lo volvieron a traer y leyeron esas palabras del templo. Luego la historia habla de que literalmente él va y busca una profetisa. Me encanta que sean mujeres las que influencian a este hombre. Porque muchas veces dicen, no, es que solamente el hombre puede predicar, solamente el hombre puede ser, solamente el hombre es el sacerdote. No, señores, aquí era una mujer, la profetisa. Y dice el nombre del esposo, pero la famosa, así como quien dice, era la mujer. Porque Dios la usaba sencillamente. Y muchas veces las mujeres dicen, ay no, pero es que hasta que mi esposo no pase tanto con mi esposo, no haga tanto mi esposo, entonces yo no puedo ser. No, señoras. Usted créale a Dios, conozca la palabra, métase con Dios, que usted va a ver la respuesta de Dios, de cómo Dios levanta su vida y su corazón. Como Dios aún influencia. Imagínense, si la mamá no hubiera sido radical y hubiera tenido la influencia, si no hubiera tenido la influencia de su abuelo, este rey no decía, e hizo lo bueno delante de Dios. Pero sí lo hizo. Tuvo el carácter, tuvo el corazón. Entonces, las mujeres, por favor, tengan ese carácter para hacer las cosas bien delante de Dios. Y dice aquí, eh, y yo traigo y así hay, aquí, listo. Dice, y aquí dice, entonces fueron al sacerdote Iclías, Ancor, a Safana, a Saías, a la profetisa Huilda, mujer de Salum. ¿Sí ven? Ella era la famosa. Y después dice, guarda las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hallaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así ha dicho Jehová, he aquí que yo traigo sobre este lugar y sobre los que moran en ella todo el mal que habla de este libro que has leído del rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron inciensos a dioses ajenos,
provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mira que se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os has enviado para preguntarles a Jehová, le diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se estremeció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra los moradores que vendrían a ser asolados, malditos, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Jehová. ¿Saben qué? Muchas veces nosotros decimos Dios no ve la actitud, pero lo que más Dios ve en una vida es la actitud. Cuando tú eres orgulloso, autosuficiente, cuando tú dices, no, yo puedo, mejor dicho, y es que Dios, yo puedo solo. Mira, Dios ve la actitud. Pero cuando también tú te humillas y dices, Señor, yo te necesito. Y a pesar de mi dificultad, a pesar de mi maldición, a pesar de que a mí no me enseñaron, Señor, yo me humillo, el Señor está viendo. Y el Señor ve tu corazón y dice, Señor, yo te necesito. Yo anhelo tu presencia, yo anhelo que tú vengas sobre mi vida. Yo anhelo tener una comunión contigo. Había un decreto de muerte, pero ¿sabe qué estaba pasando en ese momento? Por la humillación de este hombre estaba cambiando el decreto, por lo menos para él y para su casa. Por la humillación de ese hombre. Porque él rasgó sus vestidos y preguntó a la profetisa de Dios en el momento. Y yo quiero que tú pienses una cosa, y es, ¿qué ha pasado en ese tiempo? Tal vez en ese momento no había venido Cristo, entonces usted sabe que toda la consecuencia y toda la maldición les alcanzaba. Y literalmente vino a Babilonia y luego los conquistó. Pero, ¿sabe qué pasa? Que ya vino Cristo y el Señor murió por nosotros. Y Él llevó la maldición y llevó las consecuencias de nuestro pecado si nosotros tenemos la actitud correcta de arrepentirnos y volvernos a Él. Si nosotros tenemos la actitud de decir, Señor, voy a escuchar el libro. ¿Sabe cuál es el libro? Mírelo. Este es el libro. Esto es lo que usted tiene que leer. Esto es lo que usted tiene que buscar. Esto es lo que usted tiene que decir, Señor, yo tengo literalmente que escuchar tus palabras y ponerlas por obra en mi corazón. Señor, yo quiero leer y tener una comunión real y verdadera contigo. Señor, yo no quiero volverme, Señor, es que me cuesta mucho mi devocional. Yo sé que nos cuesta el devocional porque es nuestra carne luchando, pero yo les digo una cosa, cuando ustedes escuchan al libro, literalmente trae vida y redención a su casa, a su familia, a su generación. Ustedes son los que realmente están llamados a traer libertad y restauración a sus casas. Ustedes son los que están llamados a traer libertad y restauración a esta nación. Pero, ¿qué pasa? Todo es a través de esto, de la lectura, del vivir una vida realmente entregada y viviendo lo que dice la palabra, caminando sobre lo que dice la palabra, andando sobre lo que dice la palabra. Si a usted le dijeron, no, solamente vaya a la iglesia y va mirando, no, su merced tiene que leer la palabra. Literalmente dice que Él se hizo que Él es el verbo. ¿Sabe cuál es el verbo? Mírelo. La palabra. Él se hizo el verbo y habitó entre nosotros, el Señor Jesús. La palabra. Usted necesita relacionarse con Dios a través de ¿qué? De la palabra. Si usted no lee, si usted no tiene un devocional serio, si solamente usted lee por leer, si escucha, pues perdóneme, pero no tiene una relación con el Señor. Usted tiene que tener realmente una relación con el Señor. Cuando usted lee la palabra y dice, Señor, habla mi vida. Y así no entienda al principio, pues para eso todos aprendemos. Para eso todos tenemos la instrucción. Para eso ustedes tienen a dos líderes que el Señor les dio, a Camilo y a Karen. Uno, ahí va, y la otra es tremenda maestra. Entonces como que aprovechenlos. Pero necesitamos realmente buscar esa palabra. A mí me impactaba porque lo que cambió la vida realmente de este hombre y que dijo que este hombre era bajo la voluntad de Dios, era la palabra. Él se encontró con el libro. Él se encontró a pesar de que tuvo influencias, a pesar de que tuvo muchas cosas. Sí, fue importante, pero la palabra realmente marcó su corazón. La palabra marcó su vida. La palabra trajo arrepentimiento. Y si no ha traído revelación la palabra a tu vida, si tú dices, Señor, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes que orar y pedirle al Espíritu Santo, revélame tu palabra, quiero conocer tu rema para mi vida.
No solamente el logo, Señor, quiero conocer el rema. El rema, que es la palabra específica para un momento específico, para una persona específica. Que tú todo el tiempo estés leyendo, que tú estés en tu devocional escribiéndolo. Mire, yo les comparto aquí y no es por chicanear, pero este es mi cuaderno de devocional. Hoy me mandaron por ahí un videito que me alegró mucho de uno de ustedes. Y me mandaba mostrándome su cuaderno devocional. Yo también les muestro mi cuaderno devocional, ¿sí? Donde Dios me habla todos los días, ¿sí? Donde Dios empieza y me dice, yo voy leyendo juiciosamente y anoto. ¿Por qué? Porque es importante anotar, porque así no olvidamos. No olvidamos lo que Dios nos ha dicho. No olvidamos lo que Dios nos viene enseñando, ¿sí? Aparte de que nuestro cerebro y nuestra mente está diseñada para aprender, pero necesitamos moverla. Es como un músculo. Si usted no ejercita ese músculo se le atrofia y va a dejar de funcionar. En cambio, si usted lee literalmente la palabra y está conectado todo el tiempo con la palabra, va a pasar una cosa, y es que ese músculo se le va a volver mucho más fuerte. Y usted va a tener literalmente, cuando vengan las batallas, va a tener un arsenal literalmente de palabra para contrarrestar cualquier ataque del enemigo. Pero el tiempo es de volvernos a la palabra. Mira, yo no sé en qué situación tú estés. Yo no sé qué problema el enemigo haya puesto en contra tuya. Pero hoy lo que tenemos que hacer es, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a conocer tu palabra. Ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a encontrarte a través de tu palabra. Si dejamos que Dios viva en nosotros, Él va a vivir, pero tú tienes que buscarle. Él se va a revelar a tu vida. Romanos 3:23, ¿qué dice? Clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuándo qué? Le buscas. Clama a mí, yo te responderé. Es el tiempo de clamar, es el tiempo de buscarle, es el tiempo de decir, bueno, Señor, yo quiero algo nuevo en nuestras vidas, quiero algo nuevo en mi ministerio, quiero algo nuevo en lo que tú estás haciendo, quiero algo nuevo en mi profesión. Todo eso, ríndelo a la palabra. Señor, aquí está mi vida y yo rindo mi vida a ti. Yo rindo mi corazón a ti. Yo te busco a ti con todo el corazón. Y el Señor se va a revelar a tu vida y diariamente Él te va a hablar. Diariamente se va a revelar, diariamente Él va a traer revelación, diariamente Él va a decir, aquí está el tesoro para ti, pero tú tienes que buscarle diariamente, tú tienes que buscarle, tú tienes que encontrarlo y decir, aquí está mi vida. ¿Listo? Yo creo que vamos a orar y vamos a decirle al Señor eso. Señor, revélanos tu palabra, revélanos el consejo diario a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte, ayúdanos a encontrarte, Dios. Ayúdanos a leer, Espíritu Santo, que los devocionales que estamos haciendo, Dios mío, den fruto en nuestro corazón, den fruto en nuestra vida. Entonces cierra ahí tus ojitos donde estás y vamos a tener un tiempo con Dios. Padre, te doy gracias por este tiempo, Espíritu Santo. Te pido que sea tu palabra, Señor, fluyendo en medio de nosotros, Dios mío. Tú dices en tu palabra que la palabra es como una espada que penetra, Padre Santo, los huesos, que atraviesa los tuétanos y todo, Señor, y que realmente confronta y nos pone, Señor, en evidencia en nuestra vida, Dios. También es como un espejo, Señor, que nos muestra nuestro propio corazón, Señor. Padre, porque muchas veces creemos estar bien, Dios mío, pero no tenemos una lectura con tu palabra. ¿Cómo vamos a estar bien, Señor, si no leemos tu palabra? ¿Cómo vamos a estar bien, Señor, contigo, Señor, si no sabemos el libro? Lo mismo que le pasaba a Josías, Dios mío. Él no conocía, él pensaba que estaba todo bien porque había restaurado el templo y había puesto otra vez sacerdotes, Señor. Pero Padre Santo, encontraron el libro, encontraron nuevamente la palabra, encontraron, Padre Santo, tu palabra, tu mandato, Señor. Y allí estaba, Señor, Padre Santo, la revelación para este hombre. Así te pido, Señor, que tú traigas revelación para nuestro ministerio, para cada discípulo que está conectado, para cada persona que está con nosotros, Señor. Trae revelación, Espíritu Santo. A través de tu palabra, Espíritu Santo, muéstrate. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que les hables en sus devocionales. Que sea tu presencia, Señor, Padre, trayendo vida, Señor. Que les digas qué hacer en cada decisión, pequeña o grande. Que todo lo consulten conforme a tu palabra. Y que ellos puedan ver, Padre, cómo tú les hablas, cómo tú les ministras. Y cómo eres tú, Señor, trayendo libertad, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo.
Te pido, revélate a nuestras vidas, Señor. Revélate, Señor, a este ministerio, Señor. Padre Santo, no queremos predicar lo que nos parece, Dios. Queremos hablar tu palabra, Señor, y que sea conforme a tu palabra, Señor, que andemos en cada uno de nuestras áreas, Dios mío. Yo, Padre Santo, bendigo, Señor, a todos aquellos, Señor, que se están levantando en este tiempo, a las personas, Señor, que vinieron del encuentro, pero también a los que hace años fueron a encuentro, Señor. A cada uno, Señor, empieza un nuevo mover, un mover especial de cada uno, un mover de tu espíritu en sus corazones, Dios. Padre, despierta sus corazones, Dios mío. Despierta, Señor. Padre, prepara a los hombres, Señor. Padre, para el nuevo tiempo que viene, Señor. Lo nuevo que trae la convención de hombres, Señor. Padre, prepara a las mujeres, Padre Santo, a lo que nuevo que viene en su posencuentro, a todas las cosas que vienen también para cada uno de ellas, Señor. Yo te pido, trae, Señor, libertad, trae, Padre, avivamiento, y que sea el poder de tu gloria sobre cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias, Señor, Padre Santo, y que a través de tu palabra, Señor, tú les ministres y les suplas cada necesidad, Dios. Padre, yo te pido espíritu de revelación sobre cada uno de ellos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu revelándote a través de tu palabra, Señor Jesús. Revélate a ellos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y que sea el poder de tu gloria, Señor, afianzándolos y levantándolos a otro nivel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.